Me vine a ser piloto un poco tarde, ya a los veintitantos, 28, diría yo, más o menos, 27, 28 años. Mientras estaba estudiando en una universidad panameña, o sea, local, la USMA, eh, aparte de estudiar, iba a una academia de modelaje. Entonces ahí estábamos varias amigas que éramos modelos y en ese momento Copa, estoy hablando de los años 90, al principio, 1990 puede ser, y nos dicen, Copa cambió de administración y están buscando azafatas. O sea que, en verdad, mis inicios en la aviación fue como azafatas, que se le decía en ese entonces, hoy son tripulantes de cabina. Bienvenidos una vez más a este espacio de Un Piloto Cualquiera, el podcast donde conocemos y entrevistamos a comandantes, pilotos de diferentes experiencias en la aviación y con los cuales podemos aprender. Ante todo, muchas gracias por seguirnos aquí en YouTube, también en Instagram y en TikTok, y también estamos en Spotify. Comentaros que estamos creciendo mucho. La verdad es que ni yo mismo me esperaba este crecimiento y quiero agradecer a todas las personas que nos siguen o que nos ven, que nos comparten, por su apoyo. El día de hoy tenemos a una comandante muy especial, con mucha experiencia. Nos va a dar también un punto de vista diferente a los comandantes que hemos recibido en las últimas semanas. Con nosotros la comandante Anolan McDonald, Nani para los amigos. ¿Cómo está, comandante? Encantada de estar aquí acompañándote en este proyecto que para mí es excelente por el tema de dar a conocer un poquito lo que es la vida de cada piloto. Cada una es muy diferente, pero es muy fascinante. Así que estoy encantada de estar aquí poniendo mi granito de arena en este excelente proyecto. Muchas gracias, comandante, y la verdad es que gracias por el apoyo. Nani, cuéntanos, siempre empezamos por el principio y le interesa mucho a nuestra audiencia cómo llegaste o cómo empezaste a estudiar piloto, o cómo te llegó la vocación. La vocación creo que quedó calada en mi subconsciente ante dos eventos. Uno, cuando tenía 4 o 5 años más o menos, que fui en un vuelo en avioneta con mi papá y mi mamá, fuimos a San Blas, una de las islas en Panamá, y yo iba atrás y creo que eso caló en mí. Mi papá es piloto también, pues vengo de familia de pilotos. Eh, Caló en mí porque primero que todo me estaba peleando la ventana. Para mí era fascinante estar montada allí entre las nubes, en ningún momento ningún tipo de temor. Y tengo de esa experiencia, de ese paseo, el único recuerdo que tengo es el paseo en el avión, o sea, en una avioneta, un Cessna supongo que era. Y en el momento que mi papá era muy dado de ponerme entre las piernas y ponerme a manejar los controles, y eso fue una única vez cuando estaba chiquita, en esa oportunidad que se dio. Joven. Y tenía como 4 años. Todavía lo recuerda. Increíble porque... Ajá, 4 o 5 años, es lo único que recuerdo. Y los que no conocen San Blas, es una zona maravillosa de Panamá, que quiero decirte que para no recordar San Blas y recordar ese momento, la verdad es que debió ser muy especial. Y me hablas de dos momentos. Ese es uno. Ajá. Y el otro, la primera vez que viajé en un avión grande, que fue con mi abuelo, que fuimos a Miami, íbamos a Disney y a Orlando, pero era vía Miami, en Panam. Wow. Era Panamérica, tenía entre 8 y 9 años, creo que estaba a punto de cumplir los 9, y ver las hermosas atrás, porque en ese momento como que no era muy consciente del tema de los pilotos, me fascinó. O sea, ver a aquellas mujeres despampanantes, estas rubias perfectas, súper bien vestidas y muy glamurosas, eso como que caló en mí, tanto que a la vuelta yo tenía a mi abuelo, pobrecito, comprándome que si una falda azul plisada, que si una camisa tipo chaleco, porque las hermosas me regalaron unas alitas. Y obviamente que yo de regreso me puse mis alitas y me juraba una de ellas. Entonces, es una cosa impresionante cómo la aviación es como un virus, pues, te entra. Y ahora que tú me haces esa pregunta, me voy a aquellas etapas de mi vida que lo más seguro fueron los que de alguna manera quedaron caladas como en el subconsciente, Sí, pienso yo.
Yo también creo, bueno, yo en alguna ocasión lo hemos comentado que la vocación te atrapa de diferentes maneras, ¿no? Es algo como que uno no escapa a eso. Y es curioso porque siendo hija de piloto, hay hijos de pilotos que realmente, como han tenido la aviación muy presente en sus vidas, quizá no les atrae tanto, ¿no? Pero hay lo contrario también. Hay hijos de pilotos que al revés son como tú desde bien pequeños, ¿no? Y esa vocación pues queda grabada, impactada desde muy joven. Y cuéntanos, decidiste entonces, evidentemente, tus padres no podían decirte que no al hecho de ser piloto, tú siendo tu papá piloto. ¿Y cómo fueron? O sea, ¿cuándo empezaste a tener un contacto un poco más de estudiar o la aviación, estudiar para piloto? Todo fue muy circunstancial. O sea, no hay una línea directa hacia la aviación a hacerme piloto. Me vine a ser piloto un poco tarde, ya a los veintitantos, 28, diría yo, más o menos, 27, 28 años. Ya cuando recién graduada del colegio, entonces decidí estudiar mi carrera universitaria. ¿Qué estudiaste? Estudié mercadeo. Posterior a eso no me podía quedar con la licenciatura nada más, entonces estudié un posgrado, más adelante una maestría, un MBA con énfasis en recursos humanos. Eh, pero mientras estaba estudiando en una universidad panameña, o sea, local, la USMA, aparte de estudiar, iba a una academia de modelaje. Entonces ahí estábamos varias amigas que éramos modelos y en ese momento Copa, estoy hablando de los años 90 al principio, 1990 puede ser, entre 89, 90 y 91, y nos dicen, Copa cambió de administración, recién entrado Pedro Helbrom, y están buscando azafatas. O sea que, en verdad, mis inicios en la aviación fue como azafata, que se le decía en ese entonces, hoy son tripulantes de cabina. Eh, y nos miramos, un par de amigas y yo dijimos, esto suena interesante. Bueno, y nos metimos así porque sí, simplemente para experimentar lo que eso era. Y yo digo, bueno, esto no se mete mucho con mi... Puedo seguir, es un poquito más sacrificado, pero puedo trabajar, puedo seguir, terminar mi universidad en paralelo. Y bueno, ahí entonces, siendo azafata, ver a los pilotos, Claro. había una cosquilla ahí de algo de que no, esto no es suficiente. Yo no quiero estar acá atrás, yo quiero estar allá adelante. Claro, lo que quiero es volar. A pesar de que la pasábamos muy bien, fue una muy buena escuela, porque siempre yo tenía que posiblemente 19 años, por ahí 18, 19. Era como parte de una formación, de una universidad en ese entonces. Mientras terminaba mis carreras, entonces hacía ese otro trabajo y apuntaba a volar. Y un instructor, tuve dos instructores, uno que falleció recientemente este año, que era el instructor de vuelo, Isauro Carrizo. El capitán Carrizo era mi instructor de vuelo y ese era de la vieja escuela, que me decía, tú para yo saber si de verdad quieres volar, vamos a hacer un vuelo de familiarización. Y obviamente es aquel vuelo donde te paran el motor del todo, en aquellos años, que eso ya no se permite, creo. Me embarrenó el avión pues, totalmente, o sea, ver la tierra girar y todo aquello, y luego recuperarlo, y él ver mi reacción y mi entusiasmo y mi ánimo ante una situación así, dijo, perfecto niña, yo te voy a seguir dando instrucción porque veo que lo has tomado muy bien y o sea, Sí, no te ha causado pánico ni nada por el estilo, ¿no? Y el otro es el piloto número 1 en Copa, viene siendo ahora el más antiguo, imagino que por ahí se estará jubilando pronto, que es el capitán Casino, que me daba las clases de privado, o sea, teóricas, él era la parte teórica. O sea que sí, un saludo a ambos capitanes y también un saludo a las tripulantes y a los tripulantes de cabina que hacen un espectacular trabajo. Hay muchos pilotos en el mundo que han empezado siendo tripulantes de cabina o siendo mecánicos y han empezado bueno, en otros trabajos, muchos relacionados con aeronáutica y otros no. Lo digo porque hemos tenido muchas preguntas, como antes, de gente que nos pregunta si con edades que no son tan jóvenes pueden iniciar la carrera de piloto y la respuesta es absolutamente sí. Pueden iniciar, como un buen ejemplo es aquí la comandante McDonald. Y entonces iniciaste tus estudios
dejaste la parte de tripulante, ¿no? Desde la parte de tripulante. Bueno, estando en Copa, también hay cosas que lo marcan a uno, ¿no? En la aviación ves todo, es una montaña rusa de emociones, desde accidentes y compañeros que puedes perder en una catástrofe o algo, en un accidente aéreo, como la recompensa que te da cada vuelo ante cualquier situación que puedas ver crítica o no, y lograrla y salir adelante airoso, es como te hace sentir vivo. Entonces eso es lo bonito de esta profesión, que es como todo un revoltijo de De emociones. emociones, así es. Entonces, en esa etapa, bueno, hubo un accidente catastrófico que nos marcó en el año 1992. eh, y yo estaba en el dilema. Ya había iniciado y había hecho mi solo con aquellos pilotos que te dije, pero a la vez estaba estudiando. Y entonces, esa parte me marcó un poco porque perdí, era una empresa muy, muy, muy pequeña, Copa en ese entonces, pero había gente muy querida, éramos como una gran familia. Entonces, el perder a 6 personas muy allegadas de un solo tiro Un impacto muy grande. fue un impacto muy grande y más cuando eres muy joven y es lo que tú quieres y te apasiona y es como un bajón, ¿no? Seguí adelante como tripulante porque fui tripulante durante casi 6 años. Eso no me hizo renunciar ni quitarme eso mientras terminaba mis carreras universitarias o mi carrera universitaria. Pero sí me hizo decidirme en si o sigo la aviación o me voy por mi carrera de la universidad. Porque tampoco podía afrontar económicamente ambas cosas, ¿no? ¿Y cuánto duró ese proceso interno de decidir? Fue rápido, fue rápido. O sea, apenas pasó el accidente, dije, voy a hacer un break, sigo mis estudios, voy a procesarlo. Y al final, entre el procesar, pasaron los años, terminé mis carreras, apenas terminé mi carrera, renuncié porque ya había algo más. Estuve fuera, mira, 3 veces traté como que desviarme de lo que es la aviación, pero algo siempre como que me atraía. Yo no sé si es el subconsciente que te presenta las circunstancias sin que tú lo busques, pero así fue. ¿Y tú no crees? Porque me parece un punto muy interesante, Nani. Todo me parece interesante, pero un punto muy interesante porque siento que eso habla mucho de la fortaleza de tu vocación, ¿no? Porque yo siento que la fortaleza de cualquier cosa realmente no se mide cuando uno no tiene desafíos, sino cuando uno tiene quizá algunos factores externos que vienen a hacerte dudar y uno empieza y vuelve a llegar a la misma conclusión. Siento que eso no es que reforzara tu vocación, sino que probó la fortaleza de tu vocación. Correcto. Así Creo que que es así, un tipo de resiliencia que, que te ayuda a decidir y la vida es así. Y es más, la carrera de piloto es así. así es. Es un constante decidir ante una situación, un conflicto, puede ser una situación muy grave, una situación muy sencilla, pero son decisiones todo el tiempo, no paras. O sea, desde que llegas a la cabina estás decidiendo que es el pasajero, que hay un problema con el pasajero, o una situación, o despego o no despego, cómo están las condiciones allá. Entonces es un sí, no, sí, no, sí, pero unas decisiones constantes. Así es. Y yo creo que eso es lo que lo hace divertido. Y lo que lo hace difícil. Emocionante. Me encanta escucharte porque yo no lo habría dicho mejor. Y en algunos otros episodios lo hemos hablado, ¿no? Yo siempre digo, y por ahí me habrán algunos de los pilotos que han volado conmigo y alumnos que he tenido habrán escuchado decir que a nosotros no nos pagan por volar, nos pagan por pensar, nos pagan por gestionar, por decidir y por tomar la decisión correcta y hacer lo correcto. Obviamente no tenemos que volar, ¿no? Es evidente que tenemos que volar, pero no es realmente por lo que nos pagan y lo más difícil, siendo difícil volar, no es lo más difícil, ¿no? Así que decidiste continuar con tu carrera de piloto, afortunadamente. Exacto. Bueno, trabajé en mercadeo, en lo que me gradué. Entré En a Copa. Trabajaste en mercadeo. En mercadeo, ajá. Bueno, antes de Copa, en otra cosa que no tenía nada que ver. Muy bien. Una empresa de los... en Felipe Mota un tiempo de encargada de eventos, tal y cual, no tiene nada que ver con aviación. Y mientras estaba ahí, ya terminando mi maestría, entonces se me presenta la oportunidad de volver a la aviación, a Copa, en una posición gerencial, en el área de mercadeo, o el área comercial que le llaman, ¿no? La vicepresidencia comercial. Y yo fascinada de volver a estar con el tema de la aviación.
estando ahí, igual extrañaba el dinamismo de no la rutina, porque la oficina tal vez me sentía un poquito como acorralada, quién sabe, a pesar de que era un puesto importante en el sentido de que era una transformación que sufrió Copa en ese momento, el año 98, Sí. que fue cuando cambió de Copa Rojito a Copa Airlines. Y entonces hubo muchos viajes, muchos retos, y viví ese crecimiento y esa transformación muy interesante, un aprendizaje muy grande, pero ya me estaba poniendo vieja, ya estaban pasando los años. No Y yo, exageres. y yo decía, no puede ser que yo no vuelo todavía. Sí. O sea, no he retomado la aviación. De un solo o de una licencia privada no pasó. Entonces ahí es donde, por mi inconformidad, tal vez por un puesto 100% alejado de los aviones, sino de oficina, tal vez yo dentro de mí no me sentía muy conforme con aquello. Digo, bueno, se presenta la oportunidad de volar, y volé con mi papá. En su compañía, mi papá tenía una pequeña empresa con equipo Cessna 182. ¿Cómo se llama? ¿Todavía existe? Air Mac no existe, pero sí en esos tiempos volábamos a San Blas. Entonces, y yo decía, bueno, me meto en una escuela de aviación en Panamá, estudié en Panamá, una escuela que tampoco existe hoy en día, ¿Cómo se llama? Albrook Flight School, ya no está. Y yo digo, bueno, salí de Copa, o sea, dejo Copa para convertirme en piloto y ver si puedo de repente hacer algo por la empresa de mi papá. Ese era como uno de los objetivos, ¿no? Lo único que ahí pasaron más cosas. Hubo también un accidente, o sea, ahí en la empresa de mi papá que hubo un pequeño revés, pero había que afrontarlo, la situación, y había que seguir volando, pues. Entonces, sí volé mucho. Eso fue como, me reforzó o me dio la experiencia en poco tiempo, 6 meses o 8 meses, que volé con mi papá a San Blas, haciendo 18 aterrizajes diarios en unas islas pequeñitas, cargadísima de marisco. Sentía el ruido de las langostas aquí vivas en los sacos, así todo el tiempo, cargada, midiendo para ver qué tanta carga, cuánto es el máximo que puedo llegar, que este avión pueda despegar con el stall ahí, que hasta que alcanza un poquito de velocidad y puedes sacar el avión. O sea, una operación bastante loca, Sí, un por poquito así diferente, decirlo. Diferente, ¿no? Diferente. Pero que te da agallas, te da humildad también, te da fuerza, te da experiencia y te ayuda a tomar también decisiones inmediatas, que es lo que te forja. O sea, esos 8 meses representaron todos los años que había perdido antes. No perdido porque me sirvió la experiencia de gerencial y administrativa y saber otras cosas, y toda esa formación me sirvió más adelante. Sí, no se me olvida. No, no te preocupes, que luego ya cuando avancemos un poco vamos a retomar esa parte, a ver de qué forma. Exacto. Pues yo creo que sí que te pudo ayudar mucho. Cuando cruzaba por Tocumen, en el 182 mi papá, en el Hotel Papa 1210, veía los aviones de carga de DHL, de Copa, y yo decía, es que no, esto tiene que ser rápido porque yo quiero volar aquello. Okay. Entonces, 8 meses, ¿no? Fueron como 8 meses. No tenía las horas, pero no, en ese momento no estaban contratando en Copa. Entonces, fui a una entrevista en DHL. Entonces volé carguero, volé 727, 200F, o sea que es un avión que de nacimiento vino carguero, que eran los que tenía DHL en aquel entonces. Sí, carguero puro. Carguero puro. Para los que no entiendan lo que estamos hablando, hay aviones que son cargueros puros, es decir, que salen de la fábrica ya con su puerta carguera y el interior están perfectamente acondicionados para vuelos cargueros. Y ahí son los aviones convertidos, que son aviones generalmente, no me quiero decir viejos, pero con cierta edad, que hacen unos trabajos de mantenimiento y lo transforman son pasajeros y son transformados a carguero. La comandante está hablando de un avión que ya salió de la fábrica. Correcto. Como carguero. Como carguero, exacto. Y con su ingeniero de vuelo, Con su ingeniero de vuelo, ahí eran 3. Fue una experiencia maravillosa. Que eso también te ayudó a entender cómo es el trabajo de equipo entre 3 versus 2. Versus 2. Es muy diferente. Así.
totalmente diferente. Y se apoya, en el 727 se apoya mucho, todos los pilotos se apoyan mucho con el ingeniero de vuelo, porque es el que tiene prácticamente, es el dueño de todos los sistemas ahí atrás, ¿no? Estamos consiguiendo, porque nos han pedido que entrevistemos a un ingeniero de vuelo. La verdad, estamos intentando localizar a alguno, especialmente de aquella etapa. Yo sé que por edad también alguno ya no vamos a poder contar, pero bueno, estamos en ello, a aquellas personas que lo han pedido, así que esperemos poder contar muy pronto con un ingeniero de vuelo aquí sentado contándonos sus experiencias. Claro que sí, sería interesante. Interesantísimo. Entonces, DHL 727, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? 2 años y medio. Bastante. Sí. Bastante. Estuve volando el 727, maravilloso. Y la casualidad, bueno, el avión de mi papá, el que volaba el 182, Hotel Papa 1210. El avión carguero que primero volé, que fue el primer 727 que tuvo DHL, Hotel Papa 1310. Luego volé ahí mismo en DHL el 1510, 1610 y 1710. O sea, O sea, es como una coincidencia. O sea, las matrículas no son así de similares en todos los aviones. no, claro. Entonces fue como una casualidad. Así que yo dije, bueno, esto tiene que ser una señal. Una señal. ¿Sabes? En el tema romántico, por así decirlo, ¿no? Así que me sentía identificada con el 1310, que era un 727. Les ponían nombre en aquel entonces. Bueno, yo no sé, yo creo que todavía tienen nombre los cargueros. Era el gato, me acuerdo. Pero el tenía gato. nombre que entre los pilotos le llamaban así a un No, ingeniero, o lo tenía escrito. Claro, a mí me gusta eso, ¿no? Yo creo que tenemos que invitar a todas aquellas empresas que pongan nombre y bauticen a sus aeronaves, ¿no? Claro, claro. Es un detalle muy bonito y una buena oportunidad para poder incluso reconocer eventos o personas o lugares especiales. Exacto. El gato. Es muy curioso. Me encanta ese nombre. Ajá, y tenía como un gatito así medio dibujado. Pero sí, era el gato, el Hotel Papa 1310. 13-10, ok, muy bien. Sí. Y 2 años y medio de primer oficial, todavía. De primer oficial. Primer oficial. Ahí yo me convertí en comandante en Copa, Ok. no en DHL. Pero bueno, ya entré a Copa con algo de experiencia. El tema del carguero es que yo tenía mi primer hijo, Diego, estaba chiquito y yo estaba volando carga. Pasaba la mitad de mi vida en Miami y la mitad de mi vida en Panamá. Entonces, el detonante de sufrir ese alejamiento de mi hijo, de no estar todos los días con él, como uno como madre también eso te afecta, igual, pero de todos modos tenía la necesidad de trabajar y estaba trabajando en lo que me gusta y los tiempos que le otorgaba a mi hijo eran de calidad. Sin embargo, me perdí el cumpleaños número 2. Hoy en día me encuentro con excompañeros de DHL que están en DHL o están en Copa o están por allí y se recuerdan de aquella frustración. De ese segundo año, de ese segundo cumpleaños de tu hijo. Segundo cumpleaños de mi hijo, que el avión se daña en Miami y no puedo ir al cumpleaños de mi hijo. Y el apoyo, o sea, DHL movió cielo y tierra para poder que yo pudiera ir, pero todas las circunstancias como que se enredaron y no pude llegar, 1000 disculpas, 1000 cosas, porque sí, como era una empresa pequeña también, era muy familiar, o sea, le tengo un cariño muy grande en el sentido de lo que vivía ahí, las oportunidades y el trato, excelente. Pero yo decía, no puedo pasar tanto tiempo así, entonces Copa me permitía estar más tiempo en casa. Estar más tiempo. Claro. De acuerdo. La verdad es que para alguien alguien como yo que piensa que madre no hay más que una, la verdad es que es lo más importante que probablemente la persona más importante que cualquier persona tiene, su madre. La verdad es que creo que por lo menos me gusta escucharte de que la empresa en aquel momento intentó lo humanamente posible para poder ayudar y ahí yo soy de los que cree que efectivamente, especialmente las mamás piloto, a mamás en general, de cualquier profesión, hay que ayudarlas porque al final los hijos son de las mamás, pero los hijos son de la sociedad, son de todo. Al final sin hijos no podemos funcionar, con lo cual me alegra y espero que siga con esa intención de ayudar. Y entonces decidiste, eso te marcó y dijiste, me tengo que ir a una empresa más amigable con mi condición, en este caso, ¿no? Condición importantísima de madre, ¿no? Eso es correcto. Y decidiste a Copa.
decidí ir a Copa. Muy bien. Y entré muy bien allí. Eso sí, entré directo a volar el 37 en G. En aquel momento estamos hablando del 2002, ¿por ahí? ¿Dónde está el 2002, por ahí. Sí. Porque ahí estaba llegando, ¿no? El NG, o llevaba poco tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. El NG. El 700 o el... El 700. El 737 700 de nueva generación. A ver, yo me fui para Copa en el 2000, sí, por ahí, 2004, 2005. ¿Y ahí ya tendrían 800? Entonces, tenían 700, creo que estaban llegando los primeros 800. Ya, ¿no? Por ahí yo sé que estaban llegando. Y entraste en el NG, con lo cual el cambio de tecnología... el cambio de tecnología casualmente es lo que te quería comentar. De volar relojitos, como le llamamos, totalmente análogo, en el 727, ¿no? Relojes por todos lados, agujas y relojes, nada más. Era, vuela, no programes mucha cosa, porque los relojes te lo dicen todo. Bueno. Entonces había que tener muy claro pues la conciencia situacional y identificar relojes y eso, pero es otro mundo, otra filosofía. Y cuando llego a Copa, recibo yo muy orgullosa de que traigo horas en jet, volé el 727, que es un avionzazo para mucha gente. ¿Sabes? Uno lo llena como de mucho ego el tema de volar un avión así. Y en una buena compañía también, ¿no? Me encuentro con el NG, algo totalmente diferente. Todavía no me lograba entrar en la cabeza como el FMS. Pero explíquenos, todo. Comando, explíquenos. Hablamos para que muchos de nuestras audiencias no es piloto, pasamos lo explico muy bien, de relojes, numeritos, relojes, y pasamos a pura pantalla, ¿no? Digital, pantallas de cristal líquido y una computadora mucho más avanzada, ¿no? La forma de comunicarte con la aeronave cambia, ¿no? Totalmente. Y tiene uno que aprender, ¿no? Uno tiene que aprender. Tienes que desaprender, mejor dicho. Tienes que desaprender. Ahí, no sé, yo hoy, cuidado, no sé, Nani, si yo estoy tan de acuerdo. Y voy a decir, ¿no? Yo, para todos los pilotos que nos escuchan, ¿no? Yo en una cabina de vuelo moderna, yo les digo, aquí, si uno se empieza a mirar, son todos números. Quizá no hay agujas, estoy de acuerdo, no hay tantas agujas, no hay lo que llamábamos RMIs o bores, no hay, pero es todo números. Y yo creo que esa conciencia situacional que tú hablabas antes, yo creo que es una ganancia. Una vez que adaptas ese conocimiento a volar pantallas, es increíble porque traes lo que te da la pantalla, pero trae lo que te da el vuelo sin pantallas y creo que es sumar, ¿no? Entonces, es una buena combinación. Creo que la palabra es aprender nada más lo nuevo sin olvidarlo. Estoy convencido que si te ponemos a volar ahora agujita, con needles y vas a saber volar igual. Sí, eso no se olvida. Y bueno, el concepto básicamente es el mismo, ¿no? Esta modernización lo que trae es que te trae más herramientas para facilitarte la administración de cabinas y tengas más tiempo para ver todo más tranquilo, como quien dice. Ves todo un poco más tranquilo y puedes tener como un pantallazo te sube la situational awareness muchísimo. Te da mucha más información. Y te da más información. Y más directa, creo, ¿no? Y me ha gustado mucho como lo has dicho, porque efectivamente no te da espacio al piloto a poder dedicarse a competencias, yo me gusta decir, más elevadas, que no sea solamente mantener un rumbo o un radial o traquear o mantener una altitud, ¿no? Correcto. Así que excelente. Haces esa transición, hay un poco de cura humildad, decir, oye, vengo yo del 727 y ahora tengo que aprender, pero ¿cómo lo llevaste? ¿Estudiaste? ¿El simulador lo dieron en Miami? ¿O en Houston. ¿En Houston? Con los instructores de Continental Airlines, en aquel entonces era Continental. Sí, en Houston. Muy bien. Unos señores fantásticos. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Mucho conocimiento. Y mucho conocimiento. Sí, pienso yo que fue un poco, cuando decía desaprender, más bien era como sacarme el chip de volar yo todo y entender la filosofía, el NAV, BNAV. Y bueno, y las pantallas sí eran un apoyo. Y también me costaba poder entender
tener que programar tanto, o sea, te pasas programando un computador antes del despegue, y yo decía, no puede ser que hay que programar tantas cosas. O sea, es algo como que no te entra de dedicarle 20 minutos a estar programando una o 15 minutos en principio, ¿no? Ya después que no te acostumbras no quieres saber de más nada que eso. Más que como quieres programar, porque efectivamente. Sí. Al final, y esto nos gusta insistir, ¿no? Al final lo que cambia, lo que ha variado especialmente es una forma de comunicarse de los pilotos con la aeronave. No deja de ser una ayuda tecnológica, tanto el piloto automático en su momento, que es una ayuda que tiene muchísimos años, el piloto automático, ha ido mejorando. Los pilotos automáticos modernos son obviamente mucho mejores que los de hace varias décadas, pero el piloto automático básico tiene muchas décadas. Y la computadora de vuelo es una herramienta más, ¿no? Aquí quiero reforzar la idea a todos los pilotos, especialmente a los pilotos jóvenes, que no se dejen, por favor, decir que los pilotos, los aviones vuelan solos. Los aviones no vuelan solos. Los pilotos tienen el control siempre de la aeronave. Hacia un futuro nunca se sabe, pero actualmente no hay ninguna aeronave, por moderna que sea, que no esté controlada en todo momento por los pilotos. Lo que cambia es la forma de comunicación con esos aviones, evidentemente, como en cualquier otra profesión. Nos gusta reforzar en este canal que esto no es singular de los pilotos y de la aviación, sino en cualquier otra profesión técnica. Los avances tecnológicos ayudan mucho a los profesionales. Pero bueno, dicho este disclaimer que nos gusta mucho reforzar porque queremos que la audiencia pues tenga claro varios conceptos. Entonces, haces tu entrenamiento en Houston e inicias el vuelo. Te quería comentar, porque evidentemente la aerolínea ha crecido mucho, en la aerolínea que mencionas, Copa Airlines, gran aerolínea, ahora mismo tiene rutas mucho más, o sea, tiene muchas más rutas que cuando tú entraste. ¿Te sirvió? O sea, ¿pudiste a lo mejor pasar más tiempo con tu hijo? O sea, el objetivo que tú mencionabas, ¿te ayudó ese cambio? Sí, me ayudó. Me ayudó porque las rutas eran como, o sea, eran rápidas, no eran vuelos tan largos como existen pues hoy en día. Y ponte que máximo pasaba 2 días fuera de casa. Entonces sí me sentí más cómoda. Obviamente que uno siempre quiere más, ¿no? Yo creo que un copiloto, el objetivo de ser copiloto, tu objetivo principal es tener una cuarta barra, o sea, convertirte en comandante. Y ese era mi objetivo. Y bueno, hablándolo un poquito circunstancial de lo que viví antes, a lo que, a la madurez que te da, entonces yo ya estaba en busca de mi cuarta barra. Claro, claro que sí. Porque entonces ya de copiloto sientes que ya te sientes preparado, ya sientes cierta inconformidad en estar como de segundo y ya quieres pues tomar decisiones, ¿no? Y como no entré tan joven, no me sentía tan cómoda de primer oficial. Y venía de solucionar muchos problemas, de tomar muchas decisiones. Y, o sea que todo eso me ayudó a que muy, muy rápido, más de lo que pensaba, porque me agarraron medio de sorpresa cuando me abrieron un compás de bajar las horas y resulta que en ese momento que bajaron las horas de requerimientos para comandante, entré en ese grupo y me preguntaron que si, Sí, que quería. que si quería, que podía mandar, que cuántas horas tenía y tal. Y bueno, y me Y para dije, adelante. por supuesto. Hombre, traías experiencia importante